Bien, vamos a hacer un paralelismo con un tema que ya me es conocido, ¿verdad? Que es con la simbología de las deidades griegas. Eh, y esa comparación la vamos a hacer con otras religiones, por lo menos las tres conocidas, pero vamos a entrar en una. Las otras se pueden trasladar más allá o más acá, vos sabrás cómo acomodarlo y vas a entender de lo que se trata, ¿verdad? Si miramos los 12 dioses olímpicos, Zeus era Poseidón, Demeter, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hefesto, Hermes y Hestia. Y aunque Hades no está entre los dioses olímpicos, o sea, porque no habita en el Olimpo, sino en el inframundo, lo mismo lo considero un dios olímpico, porque él tiene su representación también, no solo en el cosmos, sino también obviamente en la psique humana. Cada uno tiene un dominio específico sobre la vida y el cosmos. Por otro lado, podríamos hacer este paralelismo, como te decía, con los 12 hijos de Jacob. Es probable que cometa algún error, alguna falta u omisión en esta comparación, porque no soy muy entendida en las religiones, sino en la mitología, en los mitos en sí, ¿verdad? Ahí es donde me he enfocado y no tanto en las prácticas religiosas o las historias que manejan los libros de las religiones, sino las escrituras antiguas. Cada uno tiene un dominio específico sobre la vida, como te decía. Los 12 hijos de Jacob comparados con los 12 dioses olímpicos. Los hijos de Jacob son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaac, Zabulón, José y Benjamín. Estos son los 12. Después solo dos son los más conocidos, ¿verdad? Que son Judá y Benjamín. O sea, más, digamos, con más importancia. No sé si los dije bien, si los pronuncié bien, porque, te repito, no soy entendida en las religiones, sino en los mitos. Se convierten en los fundadores, estos 12 se convierten en los fundadores de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, cada una con su propia identidad y propósito simbólico, según lo que podemos ver en este relato que vamos a hacer de comparación. Por ejemplo, el enfoque mitológico es mucho más psicológico y estructural, mientras que los 12 patriarcas operan dentro de una narrativa genealógica y cultural. Si los dioses olímpicos representan aspectos de la mente y la psique, entonces quizás podríamos reinterpretar los patriarcas desde una perspectiva similar. ¿Qué función cumplen dentro del desarrollo espiritual y psicológico del pueblo de Israel? Bueno, si siguiéramos el esquema, podríamos analizar como que ciertos patriarcas reflejan funciones internas de la psique colectiva. Abraham, por ejemplo, o Abraham, podría simbolizar el principio rector, la primera chispa de conciencia y conexión con lo divino, el impulso hacia lo nuevo. Jacob, o Jacob, con su lucha interna y transformación, resonaría con la evolución de la identidad y el proceso del cambio. José, con su capacidad de visualizar el futuro y adaptarse, encajaría como una representación del soñar y construir, similar al subconsciente creativo. Vamos a profundizar aún más, ¿verdad? No en vano están en los mitos, en los relatos, que Jesús renombra a sus 12 discípulos, porque esto después se renueva, ¿viste? Como de los titanes a los dioses. Bueno, es como una renovación para hacer posible y visible la transformación de adaptación y evolución. Bueno, vamos a profundizar aún más. Si seguimos viendo a los 12 patriarcas como representaciones de procesos internos dentro de la psique, podríamos desglosarlos en una estructura más detallada que incorpora arquetipos psicológicos para poder comprenderlos mejor, ¿verdad? Podríamos repartirlos en 4 dimensiones. El 4 es otro. Si el 12 es muy representativo dentro de la simbología y dentro del ocultismo, el 4 también lo es, como el 7, ¿no? Pero cuando se habla de 12 no se puede dejar de hablar 4, como siempre decimos. Son las 4 dimensiones fundamentales de la mente. Siempre te dejo espacio para que vos hagas tus propias deducciones según tu nivel de comprensión, ¿verdad? Los 4 niveles las 4 dimensiones fundamentales de la mente: conciencia y voluntad. Zeus, el principio rector. Acordate que de Zeus nace Ares. Bueno, Ares es importantísimo, tanto como Zeus. El tema es que lo han demonizado. Ya te expliqué en su mito por qué se le tiene miedo. Porque es el que hace lo posible los cambios, el que limpia el terreno para el cambio. Bueno, conciencia y voluntad. Zeus, el principio rector. Abraham, la chispa de la conciencia.
¿verdad? La supraconciencia, la mente consciente de su entorno, de sí mismo y de todo lo que lo compone, el punto de partida, la decisión de iniciar el camino. Podríamos hacer esa comparación de Zeus con Abraham. Esto no es estricto, ¿verdad? Es para moverse, es algo hecho con soltura, con frescura, como para que vos comprendas cómo viene toda esta historia. Judá, el liderazgo interno, la voluntad de dirigir la propia historia y tomar decisiones con impactos. Ellos dos, Abraham y Judá, podrían comprender dentro de la representación de Zeus. El subconsciente y creatividad. Poseidón, ¿te acordás? La energía oculta. Ese podría ser José, el soñador, el que traduce imágenes simbólicas, ¿te acordás? El traductor de los sueños, y por allá por Egipto. Bueno, te repito, no sé de religión. A mí lo que me gusta es el mito, el relato, y ver más allá de ese relato. José es el que traduce las imágenes simbólicas en acción, el que conecta con lo oculto para moldear el futuro. Neftalí también es la expresión emocional y creativa, la voz interna que canaliza impulsos en movimiento. Después tenemos gestión y estructura, una tercera dimensión de la mente humana. Podría ser Hera, contención y orden. ¿Te acordás que Hera es la que hace la contención de Zeus, para que no se desborde tanto? Igual se desborda bastante. Es como la mente consciente. Bueno, en fin, así es. A Hera podría estar en un paralelismo con Isaac, la memoria estructurada, el que mantiene la continuidad sin cuestionarla demasiado. Leví también podría ser el organizador interno, el código moral, el principio que mantiene el equilibrio, inconsciente colectivo y fuerzas profundas. Hades, lo oculto en la sombra, y podríamos llevarlo para hacer un paralelismo con Dan, el instinto crítico, el que analiza, detecta, amenaza y formula juicios dentro de la mente. También con Benjamín, la acción rápida, el impulso que no se filtra por la lógica, pero responde de inmediato. Con cualquiera de ellos dos podríamos representar a Hades. Luego hay otros patriarcas que parecen actuar como puentes entre estos niveles. Hacer, no de hacer con H, sino hacer el nombre, hacer, uno de los patriarcas. La plenitud emocional, conectando el subconsciente con el disfrute del consciente, aunque a él me gusta verlo más como Afrodita. Y sacar la voluntad de trabajo, el proceso de llevar las ideas a la realidad física. Y Zabulón, la adaptación social, la parte de la psique que negocia con su entorno. Este esquema resonaría más al enfocarlo desde lo psicológico, quizás. Si definitivamente podemos trazar un paralelismo simbólico y psicológico entre estos relatos, ¿verdad que sí? Me encanta este enfoque. Si dejamos de lado la sexualidad de las deidades y de los patriarcas, que eran todos varones, bueno, nos concentramos en su energía y función simbólica, podemos hacer comparaciones mucho más profundas y reveladoras. El momento de ruptura en los relatos bíblicos y mitológicos marca un cambio de poder, una transformación en el orden establecido. En el caso de Cronos, Rea y Zeus, acá me encanta esta parte, la liberación de los hijos del vientre de Cronos representa la emancipación de una nueva generación, el paso de lo antiguo a lo nuevo. Son liberados por Zeus, la mente consciente, hace consciente todo eso, lo lleva a la luz. En la historia de Sara, Agar, Abraham e Ismael, la expulsión de Agar e Ismael al desierto, esto es fantástico, este mito, también es una forma de reconfigurar el linaje, donde se establece una nueva estructura de poder, ¿verdad? Si analizamos desde la perspectiva energética, Cronos y Sara representan el orden antiguo, el que intenta controlar el destino y mantener el poder. Rea y Agar son las figuras mediadoras, vamos a decir, aquellas que permiten la transición, aunque no sean las protagonistas del cambio, ¿verdad? Agar es el vientre alquilado, vamos a decir. Bueno, hay una visión humana acá también en todo esto. Quienes conocen esto de esta religión, de estos mitos, saben a lo que me refiero. Zeus y Isaac encarnan la nueva generación, el principio de un nuevo orden, aunque con conflictos heredados. Los traen del odio ese. Bueno, el Tártaro podría significar el desierto, funciona como espacios de exilio donde los antiguos regentes son desplazados, ¿verdad? ¿Te acordás que a Agar y a su hijo, Sara y Abraham, la corren, la echan del lugar, cerca de ellos, ella era su sirvienta, que
se prestó para darle un hijo, un heredero, y después cuando Sara queda embarazada, cuando nace ya su hijo, la corren a esta sirvienta con su hijo, ya no te necesitamos, la desplazan. Bueno, eso sería el desplazamiento al desierto, es como el destierro al Tártaro, a Cronos. ¿Mm? Si aplicamos esta lógica a otros patriarcas y diosas griegas, podríamos encontrar más paralelismos interesantes. Por ejemplo, Hera y Leví. ¿Mm? Ambos representan la gestión del orden, la estructura que mantiene la tradición. Afrodita y Acer, como te decía, energía de abundancia y el placer, el principio de la belleza y la felicidad, nada más ni nada menos. Hestia y Isaac, la estabilidad y la continuidad del fuego sagrado que preserva la esencia. Este enfoque nos permite ver los relatos no solo como historias de poder, sino como procesos energéticos y psicológicos dentro de la evolución de la conciencia colectiva. Me encanta, me emociona muchísimo encontrar significado a los mitos, porque considero que fueron para esto creados, ¿verdad? Ahora estamos en el terreno, si entramos en el terreno de los arquetipos, podemos profundizar cómo los patriarcas y los dioses griegos representan estructuras psicológicas universales. ¿Qué digo? Bueno, Carl Jung definió los arquetipos como patrones universales que emergen en mitos, ¿verdad? En religiones y el inconsciente colectivo. Si aplicamos esta visión, podemos ver que los patriarcas, como los dioses olímpicos, encarnan principios fundamentales de la mente humana. Aquí hay algunas correspondencias interesantes. Por ejemplo, Zeus y Abraham, el Padre Supremo, el principio rector que establece el orden y la dirección. Poseidón y José, el visionario, el que conecta con el subconsciente y transforma la realidad. Hades y Dan, el guardián de las sombras, el que enfrenta lo oculto y lo desconocido. Hera y Leví, la estructura, el principio que mantiene un orden y la tradición. Afrodita y Acer, como ya dijimos, o Acer, el placer y la abundancia, la energía de la belleza y la felicidad. Bueno, Hermes, acá tenemos una comparación con Neftalí, el mensajero, el que conecta mundos y facilita la comunicación. Hefesto e Isacar, el artesano, el que trabaja con esfuerzo y transforma la materia. Hestia e Isaac, el fuego. Ojo, Hefesto también representa, ¿te acordás? Cuando hicimos el análisis de su mito, en ese eco, Hefesto también es la resiliencia, representa la resiliencia, esa capacidad de transformar lo que te sucede en algo productivo, en algo donde puedas desplegar tu habilidad, tu don, tu talento, y sea ese fuego interno también, un reflejo del fuego externo con el que él forja, ¿verdad? Por eso lo comparo con Isacar. Bueno, Hestia con Isaac, el fuego, ese fuego interno, la estabilidad y la continuidad, pero un fuego más amigable, más suave, más ese amor por el prójimo, como decían, ¿no? Que es el próximo. El prójimo no es alguien ajeno a vos, sino el más cercano a vos, que no tiene que ver tampoco con linajes de sangre o líneas de sangre, sino con el próximo, o sea, las personas cercanas. ¿Me explico? Estos arquetipos no solo reflejan figuras mitológicas, sino que también procesos internos. Son procesos internos dentro de la psique humana. Al final, tanto la religión como la mitología son sistemas de símbolos que estructuran la manera en que las sociedades comprenden el mundo y su relación con lo divino, con aquello que está más allá de lo que pueden ver, sentir y palpar, ¿verdad? Que está más allá de los sentidos del cuerpo, de lo elemental. La función de la religión como doctrina es transmitir la mitología. Entre otras cosas, es múltiple, pero muchas veces esa estructura y cohesión social organiza los valores, normas y comportamientos dentro de una comunidad, proporcionando un marco de referencia común. La explicación es una explicación del mundo y lo trascendente, es eso la mitología. A través de los mitos, la religión, que es quien se encargaría, supongamos que así debería ser, a través de los mitos la religión responde a preguntas fundamentales sobre el origen de la vida, el propósito de la existencia y el destino del alma.
para aquellos que se lo preguntan, ¿no? El ritual y conexión espiritual, los relatos mitológicos no solo enseñan, sino que también fundamentan prácticas ritualísticas que refuerzan la identidad y la experiencia religiosa. Y acá es donde hay que tener cuidado, con la legitimación del poder y el orden. Muchas doctrinas religiosas han utilizado para justificar estructuras políticas y sociales, estableciendo jerarquías y roles dentro de la sociedad. Una transformación personal y psicológica, ¿no? Los mitos funcionan como arquetipos que guían el desarrollo interno de los individuos, ayudándolos a enfrentar crisis y cambios en la evolución espiritual. Pero a veces, y la religión debería, como digo, ser la encargada de ser quien guía, ¿verdad? Por este proceso, porque no todo el mundo conoce los relatos y los mitos que dejaron los antiguos para que tengas estos cambios y esta evolución espiritual. Entonces las religiones nacen con este sentido, ¿verdad? De guiarte. Y en este sentido la religión no es solo un conjunto de creencias, sino un sistema narrativo que moldea la percepción de la realidad. Muchas veces aquellos que se consideran más civilizados y cultos han utilizado la religión como un mecanismo de poder, dominio y opresión. Por ejemplo, los conquistadores, ¿verdad? Esos ciclos de ruptura, imposición y reseteo cultural han marcado la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Las colonizaciones mataron y hicieron un gran reseteo en la humanidad porque mataron muchas culturas con sus propios mitos, con sus propios relatos. Eran mucho más evolucionados que los colonizadores, que son más parecidos a las bestias que otra cosa. Pero ahí tenés a Ares. Ahí tenés a Ares, en esos colonizadores. Esos ciclos de ruptura, imposición y reseteo cultural han marcado la historia de la humanidad desde los tiempos inmemoriales. Como te decía, la religión ha sido utilizada como una herramienta de control y legitimación, muchas veces disfrazando la voz humana bajo la autoridad divina, para moldear sociedades según las estructuras de poder vigente. La culpa y el miedo son los mecanismos psicológicos efectivos para asegurar obediencia, pues la incertidumbre y la necesidad de pertenencia empujan a las masas, a las personas, a aceptar narrativas sin cuestionarlas demasiado, ¿no? La memoria colectiva es moldeada por quienes tienen el poder de escribir la historia, y ahí es donde los conquistadores han dejado su marca más profunda, no solo en territorio físico, sino en el pensamiento y en la identidad de los pueblos. Pero el poderoso y temido Ares siempre regresa. La fuerza derrumba, es la fuerza que derrumba lo viejo, el caos que obliga a la reconstrucción. No es ni bueno ni malo, ojo, solo es el ciclo inevitable de renovación. La historia no se repite, pero sí resuena. Y siempre hay quienes cuestionan, desafían y reescriben las narrativas impuestas. Exactamente así. Ares es la fuerza pura de la ruptura, el impulso crudo de la transformación sin pedir permiso. Viste que lo que se dice de los arianos, que a ellos no les importa la opinión de los demás, que viven como una vida personal de unidad. Es por esto, porque están regidos por la fuerza de Ares. El impulso crudo de la transformación sin pedir permiso. Se le teme por eso, porque encarna el caos necesario, ese principio que no razona ni negocia, solo arrasa lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Eso es Ares. Por eso las narrativas dominantes han intentado encasillarlo como el dios de la guerra sin estrategia, el mero destructor, pero en realidad su energía es la del impulso indomable, la lucha por la independencia en su forma más visceral. Es el principio que no se somete, el que no busca justificar su existencia a través de reglas impuestas. Ares no es el conquistador frío y calculador como su hermana Atenea. No busca dominar pueblos ni establecer sistemas de control. Es la chispa del levantamiento, es la emancipación, la furia que despierta. Habrás notado que lo adoro a Ares. Me encanta su impulso, me encanta su renovación, sus ganas de a lo que sea, ¿verdad? Y es porque soy nativa de Aries, obviamente. Es la chispa del levantamiento, la furia del que despierta y decide no aceptar la imposición,
desde la mitología hasta la historia humana, siempre ha habido fuerzas que funcionan como Ares, movimientos, pensamientos y personas que rompen estructuras cuando el tiempo de su vigencia ha caducado. Cuando algo caduca, ahí es cuando viene Ares a patear todo lo que está ahí. Bueno, ni bueno ni malo, como siempre digo, está en la voluntad inquebrantable o no de cada uno el hacer posible los cambios. Y ni buenos ni malos, ni mejores ni peores que lo anterior. Simplemente cambiar por cambiar. La naturaleza es así. La naturaleza experimenta. Una flor puede ser hermosísima, bellísima en sus aromas, la perfección, alcanza la perfección, pero siempre hay un espacio para la famosa mutación, ¿verdad? Y eso es la naturaleza experimentándose a sí misma. Y el ser humano no hemos perdido esa conexión. Nos han hecho creer que sí, pero no. Bueno, aquí te dejo este eco de que podés proyectar tanto al cristianismo como al islam como al judaísmo, las tres principales religiones del mundo. Podrían ser vistas desde este lugar. Acordate eso que te dije ya hace buen rato, que estos 12 patriarcas, después, al menos así es como lo visualizo, ¿verdad? Han sido reemplazados por los 12 discípulos de Jesús.